hay una fecha muy importante que resalta nuestro calendario en este día. ¿Cuál podría ser esa fecha? ¿Alguna idea? Sí. Hoy se conmemora Pentecostés, porque fue más o menos en esta fecha cuando el Espíritu Santo descendió a los discípulos, hace ya unos 2000 años, ¿verdad? Pero lo curioso es que en su descenso, el Espíritu del Señor reveló a la Iglesia la importancia de un evento diferente de Pentecostés y que ocurrió unos 10 días antes de su llegada. Es un evento que al lado de la Navidad, al lado de Semana Santa, parece no brillar en absoluto. Y sin embargo, no sería una exageración decir que este evento es el punto más álgido, el momento culminante de la historia universal. Me refiero a la entronización y exaltación de Jesucristo allá en los cielos. Este es el evento central que acentúa el relato de Pentecostés. Es decir, el Espíritu Santo desciende para mostrarnos a Jesús, nuestro Señor, glorificado, sentado a la derecha de Dios y reinando con total autoridad desde el trono celestial. Así que vamos a ir a Hechos 2 para meditar sobre el descenso del Espíritu Santo y sobre la coronación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 2. Voy a leer un fragmento relativamente largo, del versículo 1 al 36, así que escuchen con atención y mantengan sus Biblias abiertas para seguir el estudio de hoy. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Me imagino que no muchos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de ver un cometa, porque no es tan sencillo como decir: voy a comprar una entrada para ir a ver un cometa este fin de semana, ¿verdad? El cometa Halley, por ejemplo, pasa cada 76 años, y la última vez que fue visto desde la Tierra fue en el año 1986. Así que si tú no tuviste la oportunidad de ver el cometa Halley, tendrás que esperar hasta el año 2061. Queda mucho aún, ¿verdad? Recuerdo que el año 2007 fue posible ver otro cometa, el cometa McNaught. Y en esa ocasión yo estaba en la casa de mis padres. Y por la noche la playa se llenaba de personas que querían ir a ver este cometa. Yo, por supuesto, no fui la excepción, así que al atardecer busqué un lugar apartado de la luz artificial para poder ver este cometa. Era plateado e iba dejando una estela a su paso, aunque no se movía. De hecho, parecía una estrella más que no se movería de ahí. Y sin embargo, 2 días después, este cometa desapareció y ya no pudo ser visto a simple vista. La playa volvió a ser un lugar poco transitado. Fue como si todos hubieran pensado: bueno, la función se ha terminado, el espectáculo acabó, es hora de regresar a casa. Sin embargo, escuchen bien esto, es el hecho de que un cometa no pueda ser visto a simple vista no significa que deje de ser hermoso, ¿verdad? No significa que deje de ser algo especial que Dios ha creado. Imaginemos que por alguna extraña razón, en esa ocasión, hubieran instalado un telescopio de alto alcance en la playa y que hubieran proyectado la trayectoria del cometa en alta definición, en HD, en una pantalla gigante. De seguro que el espectáculo habría sido tanto más genial que el de los días anteriores. Estaríamos todos aglomerados mirando esta pantalla para ver el cometa de una forma más nítida. Pues algo similar estaba a punto de ocurrir entre quienes fueron testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Muchos, con sus propios ojos, vieron sus milagros. Muchos lo vieron clavado en una cruz. Muchos, con sus propios ojos, lo vieron crucificado. Estos fueron eventos milagrosos, únicos, que jamás se han repetido. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús desapareció de la vista humana? ¿Acaso dejó de ser tan glorioso como lo fue mientras estuvo en la tierra? ¿Qué pasó cuando Jesús ya no podía ser visto a simple vista? Pues en esta oportunidad quisiera mostrarles que en términos metafóricos la llegada del Espíritu Santo fue como
como si Dios hubiese enviado un poderoso telescopio divino para que los discípulos continuaran viendo la gloria de Jesús allá en los cielos, para que a través de este poderoso telescopio divino continuaran viendo a Jesús en los cielos. Así que vamos a meditar en este relato de Hechos 2 para ver cómo el Espíritu Santo nos muestra la gloria de Jesús allá en los cielos. Este texto puede dividirse en dos grandes secciones. Si se fijan en los primeros versículos del 1 al 13, vemos que Cristo envía al Espíritu Santo, capacita a su pueblo con el poder del Espíritu Santo. Luego, a partir del versículo 14 en adelante, se registra la famosa predicación de Pedro. Y en esta predicación el Espíritu Santo lo que hace es revelar a su pueblo el poderoso reinado de Cristo. Así que estas son las dos grandes secciones del capítulo, pero con el objetivo de ser más claro, de forma transversal quisiera ir mostrando 5 aspectos de la obra del Espíritu Santo en Pentecostés. Voy a mencionar 5 poderosas acciones del Espíritu Santo sobre los discípulos y que se extienden a la iglesia en general. Así que ante todo, situémonos unos momentos en el contexto. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días con sus discípulos compartiendo más enseñanzas sobre el reino, sobre su reino. Muy lentamente los discípulos empezaban a entender que Jesucristo había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Lentamente ellos entendían que Jesús era el descendiente de David, que vendría a restaurar un reino eterno, un reino que no se acabaría. Pero sucede que ellos, incluso momentos antes de la ascensión de Jesucristo, seguían con muchas dudas acerca del reino de Jesús. En un momento le preguntaron, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino a Israel? Es como si le estuvieran diciendo, de acuerdo, Señor, sabemos que tú eres el Mesías prometido. Sabemos que eres el Hijo de Dios, pero espera un momento. ¿Cómo es que vas a reinar si ahora tienes que irte? ¿Cuándo comienza tu reinado? Lo cómico es que la respuesta de Jesús parecía incrementar aún más el desconcierto de los discípulos. Cuando Jesús les dijo que no les correspondía a ellos conocer esta respuesta. Tan solo les da una pequeña pista cuando les dice lo siguiente en Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder con la llegada del Espíritu Santo. O sea, en cierto modo, ellos tenían que esperar la llegada del Espíritu para obtener más respuestas acerca del reino de Cristo. Ellos tenían que esperar el descenso del Espíritu Santo para entender mejor qué iba a pasar con el reino de Cristo. Después de eso, de ese diálogo, Jesús asciende y luego de 10 días cumple lo prometido porque los discípulos reciben efectivamente el poder del Espíritu Santo. Es interesante que la palabra poder en el idioma original es dinamis. Y esta misma raíz está presente en la palabra dinamita. Pero el poder con que obra el Espíritu Santo es totalmente diferente al poder de una dinamita. El poder de una dinamita es para destrucción, ¿verdad? Cuando una dinamita detona, destruye todas las cosas. Mientras que el poder del Espíritu de Dios es para restauración. Cuando el Espíritu Santo obra, Él repara todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Así que vamos a ver en qué consiste el poder del Espíritu Santo, este poder reparador del Espíritu Santo, este poder vivificador. En qué consiste ser llenos del Espíritu Santo. Y en primer lugar, el primer aspecto tiene que ver con lo siguiente. La venida del Espíritu Santo debe ser entendida como el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús. Es el cumplimiento de lo que Jesús prometió. Por ejemplo, en Juan 15, 26, leemos lo siguiente. Dice Jesús,
y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso dijo el Señor. Y fíjense, hermanos, que en este texto Jesús enfatizó que el Espíritu Santo vendría para darnos su propia presencia, la presencia real de Cristo. Por eso dice, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que el Espíritu Santo nos trae la presencia real de Cristo. Los cristianos no somos personas que perseguimos un ideal moral que nos dejó un sabio maestro. No somos personas que perseguimos un ideal moral. Porque el autor de nuestra fe está activamente obrando en nosotros. Dios no nos envió un ideal moral. Él nos envió a una persona. Me gusta la forma en que el escritor británico C.S. Lewis expresa esta idea. Voy a citar unas palabras de él. Dice lo siguiente: estas no son maneras fantasiosas de decir que los cristianos tienen que leer lo que Cristo dijo e intentar llevarlo a cabo, tal como una persona puede leer lo que Platón o Marx hicieron e intentar llevarlo a cabo. Es mucho más que eso. Significa que una persona real, Cristo, aquí y ahora, está haciéndote cosas. No se trata de un buen hombre que murió hace 2000 años. Es un hombre viviente, todavía tan hombre como lo eres tú, y todavía tan Dios como lo era cuando creó el mundo. Hermanos, el cristianismo no consiste en leer acerca de Cristo e intentar ser como Él, porque Jesús nos dejó al Espíritu Santo. ¿No es esto un consuelo para nosotros? ¿No es esto un consuelo? El mismo Jesús que bendijo a los niños, que sanó a los enfermos y que animó a los afligidos, está a tu lado, aliviando tu carga. Él comprende tus luchas, tus sueños, tus dolores más profundos, y no está esperando que vayas a Él con una larga lista de peticiones o con un discurso de frases correctas. Tan solo espera que pases tiempo junto a Él, que le cuentes qué te hace sonreír, qué situación del día te hizo sonreír y qué es lo que te hace entristecer. En su presencia no tienes por qué mantener la compostura y el rostro del hombre maduro que está lleno de responsabilidades y de estatus. Tampoco tienes que ser esa mujer atareada y consumida por el día a día. Él espera que vuelvas a ser como un niño o como una niña que no siente ningún temor al estar en sus brazos. Es el mismo Jesús que se levantó con poder de la muerte, pero que ahora se ha detenido para darte una mano mientras tú tratas de levantarte en medio de la crisis. Es el mismo Dios que puso el universo en su lugar, con su sola voz, pero que ahora se ha acercado para escuchar tu clamor. Y es el mismo Jesús que recibió sobre sí toda la ira que tú y yo merecíamos, pero que ahora se ha detenido a tu lado para escuchar tus miedos más ocultos y para darte el reposo del guerrero. Este es el primer aspecto de la obra del Espíritu Santo. Él viene con poder a su pueblo para darnos la presencia real de Cristo. En segundo lugar, el relato de los capítulos 1 y 2 de Hechos pareciera sugerir que estamos en una situación análoga, muy similar al pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, cuando les entregó la ley. El mismo hecho de que el descenso del Espíritu del Señor haya ocurrido en Pentecostés es un indicador, porque la fiesta de Pentecostés se había convertido en la mentalidad de los judíos en un recordatorio del pacto del Sinaí. Y además existen varios paralelos entre ambos sucesos. Por ejemplo, cuando Dios desciende sobre el Sinaí, lo hace con truenos, relámpagos, humo, fuego y un fuerte estruendo. Y acabamos de leer en Hechos 2
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Además ocurre que Jesús asciende desde un monte, tal como Moisés asciende a un monte. Una nube cubre a Jesús en su ascensión, tal como una nube cubre a Moisés en su ascensión. Otro paralelo es que los 12 apóstoles son restituidos en la última parte del capítulo 1 de Hechos, tal como las 12 tribus de Israel fueron representadas por los líderes en el pacto del Sinaí. Y también sucede que Jesús asciende para traer al Espíritu Santo, tal como Moisés, por su parte, asciende al monte para bajar con su ley, para traer su ley. Estos paralelos sugieren que por medio de su Espíritu, Dios implanta su ley en nuestros corazones. Él sella nuestros corazones con su ley. Y así como la ley en el Antiguo Testamento estaba en el tabernáculo y más adelante en el templo de piedra, la iglesia, que es el nuevo templo, es donde está la ley del Señor. Pero, ¿qué significa esto para nuestras vidas? Significa que la ley ya no está ahí afuera como un policía esperando a condenarnos cada vez que pecamos. Cuando la Biblia dice que el Espíritu ha grabado la ley en nuestros corazones, está queriendo decir que los creyentes vamos a procurar guiarnos por ella, aun cuando ella ya no nos condene. Y esta obediencia a la ley del Señor no se logra a base de esfuerzo moral. Los cristianos no somos llamados a obedecer una larga lista de leyes movidos por la fuerza de voluntad. Por el contrario, el cristiano es capacitado con el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos transforma, Él es el que da el anhelo para obedecer al Señor, el anhelo de honrar a Dios, actuando según los principios que reflejen su carácter. Y este es el segundo aspecto de la obra del Espíritu Santo. Él implanta la ley del Señor en nuestros corazones de tal forma que ahora queremos obedecer al Señor, queremos buscar su voluntad. Además de traernos a la memoria lo ocurrido en Sinaí, el Pentecostés contiene ecos de lo que ocurrió en Babel. ¿Recuerdan ese episodio? Cuando los seres humanos llenos de orgullo se unen en un solo lugar para construir una torre que llega hasta el cielo, como diciendo vamos a lograr establecer una sociedad con nuestro propio esfuerzo. En aquel momento, Dios descendió con juicio para mostrar que el ser humano, por su propio esfuerzo, no puede conseguir su bendición. Así que Dios confundió sus idiomas y los dispersó. Pero en Pentecostés, el Espíritu Santo invierte lo ocurrido en Babel. Hay una inversión. ¿Qué pasó en Pentecostés? Los diferentes pueblos son bendecidos al escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Y en un sentido esto sigue ocurriendo, porque tú y yo podemos escuchar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, ¿verdad? En español. No tenemos que aprender hebreo, arameo, antiguo, no tenemos que aprender griego para conocer al Señor. El Evangelio nos llega a nosotros a través de nuestra propia lengua, y eso es una gran bendición. En Babel, el mundo caído obtuvo confusión y dispersión, en tanto que en Pentecostés, el pueblo de Cristo, un pueblo que está conformado por personas de toda lengua, tribu y nación, recibe mutua comprensión y unidad en el Espíritu. Hermanos, no tenemos que fantasear con jerigonzas celestiales. No se trata de jerigonzas celestiales. Recordemos lo que está ocurriendo en el gran panorama de la historia de Dios. Dios está revirtiendo la maldición de Babel mediante el Evangelio. Por su Espíritu, Él está formando un pueblo unido, un pueblo en que las barreras idiomáticas
las barreras culturales no son un tropiezo. Y así es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Una iglesia en que hay personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, idiomas, que son capaces de unirse en un solo espíritu. Y ese es el tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo. Él trae unidad a la iglesia de Cristo. Él es el que está fortaleciendo los lazos de amor, de unidad entre nosotros. Aun cuando personas de diferentes naciones pudieron escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma, su primera reacción fue de rechazo. Algunos estaban desconcertados y preguntaron, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que estos galileos están hablando en otras lenguas? Otros, en cambio, se limitaron a ridiculizar a los cristianos, diciendo, lo que pasa es que están borrachos. Eso es lo que decía el relato, ¿verdad? Como cristianos vamos a enfrentar oposición y burlas en este mundo. No nos debiera sorprender porque nuestro propio Maestro lo experimentó y lo mismo ha ocurrido con los cristianos a través de toda la historia. Es una realidad. Frente a esta oposición, el gran desafío que tenemos como cristianos es dar una sabia respuesta a las inquietudes de los escépticos, tal como Pedro enfrentó el desafío con mucho tacto, con comprensión de las Escrituras y, lo más importante, con el poder del Espíritu. Hermanos, escuchen esto, la clave en la respuesta de Pedro no estuvo en su erudición bíblica, no estuvo en su lógica, en su apologética implacable. La clave en su respuesta no estuvo en su carácter impetuoso. La clave en su respuesta está en que, siendo un pescador común y corriente, tal como lo era, estaba siendo usado por el Espíritu Santo, estaba en las manos del Espíritu Santo. Y esta es una gran noticia para nosotros, porque tenemos el mismo Espíritu. Así que seamos valientes y pidamos al Señor que nos capacite por su Espíritu para dar buenas respuestas a quienes se burlan o a quienes desafían nuestra fe. No se trata de hacer un copy-paste de los vídeos apologéticos de 5 minutos que encontramos por internet, ¿verdad? A veces estamos más preocupados por encontrar los argumentos lógicos, perfectos, que por tener la unción del Espíritu Santo en nuestra apologética. Tenemos que buscar una sensibilidad espiritual, hermanos. Una sensibilidad espiritual para responder con amor y con sabiduría a las preguntas de nuestros amigos escépticos. Recordemos que cuando se trata de proclamar la palabra y presentar una defensa de nuestra fe, el Espíritu Santo es el primer interesado en llevarlo a cabo. Y es más, Él es el verdadero motor detrás de esta tarea. Y este es el cuarto aspecto de la obra del Espíritu Santo. Él nos capacita para explicar y para defender nuestra fe en Jesucristo. Y así es como llegamos al famoso sermón de Pedro, el primer sermón de la iglesia cristiana. Ya sabemos que esta predicación es una respuesta a una burla y a la pregunta ¿cómo es que estos galileos están hablando en otras lenguas? Y lo que quiero mostrar a continuación es que en su respuesta Pedro exhibe una comprensión de las Escrituras que nunca antes había tenido, una comprensión única de las Escrituras. Pedro logra entender que la llegada del Espíritu Santo es evidencia de que Cristo ha sido exaltado, coronado como Rey y que está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad y poder. Y para comunicar esta gran verdad, Pedro recurre a 3 textos bíblicos del Antiguo Testamento. El primer texto es para explicar la llegada del Espíritu Santo. El segundo es para explicar la resurrección de Cristo. Y el tercero es justamente para explicar la exaltación de Cristo. Vamos a ver algunas consideraciones sobre estas citas. Primero, en los versículos 17 al 21, van a notar que hay una remisión
a el profeta Joel. Es una cita del profeta Joel. Y Joel, a su vez, en esta cita, lo que está haciendo es que registra el anhelo profético de Moisés en un evento que ocurrió, que está registrado en Números 11. Voy a tratar de hacer un mega resumen de lo que pasó aquí, para que se entienda. Moisés estaba muy cansado de liderar al pueblo, pero Dios actuó para aliviar su carga y permitió que 70 ancianos recibieran al Espíritu Santo para ayudar a Moisés. Así que estos ancianos tenían que reunirse con Moisés junto al tabernáculo para que de ese modo recibieran el Espíritu. Recordemos que en la era del Antiguo Testamento solamente los sacerdotes, reyes y profetas eran capacitados con el Espíritu del Señor para servir al pueblo. Pero ocurrió algo imprevisto. Un joven llegó corriendo donde Moisés para decirle que 2 de los 70 ancianos no quisieron ir junto al tabernáculo, se quedaron en el campamento y aún así recibieron el Espíritu y estaban profetizando. Aún así recibieron el Espíritu. Josué estaba desconcertado y le dice a Moisés que los detenga. Y en ese momento fue cuando Moisés afirma lo siguiente. Dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá que todo el pueblo recibiera el Espíritu. Y es este mismo anhelo el que queda registrado como una profecía en Joel y posteriormente se cumple en Hechos 2, cuando todo el pueblo recibe el poder del Espíritu. Pero notemos que pasa algo interesante. Pedro además incluye una sección de Joel que habla de señales en el cielo, en la tierra, señales en la luna, en el sol, como si estuvieran cumpliéndose en ese preciso momento. Hay 3 posibilidades de entender estas señales astronómicas y voy a tratar de explicarlas brevemente. Primero, para muchos estas señales pueden referirse a la segunda venida de Jesús. Pero lo extraño es que Pedro las está relacionando con la llegada del Espíritu Santo y con la exaltación de Jesucristo. Entonces hay otra posibilidad, que Pedro haya tenido en mente eventos como la oscuridad en el cielo cuando Jesús estaba siendo crucificado. Pero por otro lado, y esta es la posibilidad que personalmente tiendo a pensar que es la más acertada, por otro lado, estas señales astronómicas aparecen en algunos pasajes del Antiguo Testamento como lenguaje simbólico para referirse a la caída de un reino y la llegada de uno nuevo. Es un lenguaje figurado para referirse a cuando un reino cae y llega un nuevo reino. Y esto tiene mucho sentido, porque la llegada del reino de Cristo trae consigo el derrocamiento definitivo de todos los reinos de este mundo. Lo seguro es que el descenso del Espíritu Santo marca el comienzo de una nueva era, una nueva etapa en la historia universal. La era de Jesús exaltado desde el trono celestial. La era de Jesús reinando desde el trono celestial. Y esta era nos conduce por un tubo rápidamente al retorno del Rey. El retorno cuando el Rey volverá para consumar este reino que ahora disfrutamos solo espiritualmente. Enseguida, Pedro se dirige a la multitud y les habla de la resurrección de Jesús. El primer tema es explicar el descenso del Espíritu Santo, el segundo es para explicar la resurrección de Jesús. Y fijémonos en el siguiente detalle. Pedro no tiene que argumentar que Jesús resucitó, sino que lo da por hecho. Él parece asumir que todos efectivamente sabían que Jesús había resucitado. Así que se limita a explicar cómo es que el Antiguo Testamento ya había anunciado la resurrección del Mesías. Y para esto cita el Salmo 16, que dice lo siguiente: mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás
que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. ¿Quién escribió este salmo, hermanos? ¿Quién escribió el Salmo 16? David, el rey David. Y Pedro tenía claro que este salmo había sido escrito por David, pero lo que el apóstol captó fue que David estaba proyectándose en un descendiente, en el Mesías, un descendiente que viviría para siempre, un rey que viviría por siempre. Y este rey fue Jesucristo. Y así como este salmo anuncia la resurrección, también hay otros textos que anuncian la resurrección de Cristo. Finalmente, Pedro usa el Salmo 110, que es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, y lo usa para argumentar que Jesús fue exaltado en los cielos, que fue entronizado, que se le ha concedido toda autoridad y que está sentado a la derecha de Dios, reinando desde el trono celestial. Noten la comprensión que Pedro tiene de estas verdades espirituales. Es el mismo Pedro que hace algunos meses actuaba como un niño atolondrado, ¿verdad? Pero que ahora está mostrando un entendimiento sumamente agudo de las Escrituras. ¿Cómo fue posible que Pedro experimentara tal transformación? Que siendo tan impulsivo como era, hablase como está hablando ahora, con tal comprensión de las Escrituras. Esto fue posible por el poder del Espíritu. Jesús dijo en Juan 16, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu está actuando con poder para conducir a los discípulos a toda verdad. Pedro comprende que el descenso del Espíritu es la consecuencia de la exaltación de Jesús como Rey. Es el Rey Jesús, desde su trono celestial de total autoridad, quien nos capacita con el poder del Espíritu. Y al leer con detención la predicación de Pedro, es claro que el Espíritu Santo lo que hace es capacitarnos para entender que las Escrituras testifican acerca de Jesús. Él nos ilumina, Él ilumina nuestro entendimiento bíblico para ver que cada texto de la Biblia habla sobre Cristo y sobre su reino. No importa si es un texto bíblico que está en la ley, no importa si está en los profetas o si está en los salmos. Toda la Escritura da cuenta sobre Jesucristo, sobre el Rey Jesucristo. Y este es el quinto aspecto que quería mostrar relacionado con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina nuestra comprensión de las Escrituras para ver que éstas dan testimonio acerca de Jesús y junto con ello es el Espíritu Santo el que nos conduce a reconocer verdaderamente que Él es el Rey, que Jesús es el Rey. Si es que nosotros hemos confesado que Jesús es el Rey, es por la obra del Espíritu Santo, su obra regeneradora. En síntesis, hemos visto que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él actúa con poder para darnos la presencia de Cristo. Número 2, para sellar nuestros corazones con la ley de Cristo, implantar la ley en nuestros corazones. Tercero, para traer unidad al pueblo de Cristo. En cuarto lugar, el Espíritu nos capacita para explicar nuestra fe en Cristo y para defender nuestra fe en Cristo. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo a través de toda la Biblia y nos conduce a reconocerlo como Rey. Pero hermanos, hay una gran idea que engloba todas las anteriores, una idea con la que sería bueno que nos quedemos en este día. El poder del Espíritu Santo consiste en exaltar a Cristo y en extender su reino. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo a la luz de Hechos 2, según lo que ocurrió en Pentecostés? Significa que el Espíritu Santo desciende sobre su iglesia para exaltar a Cristo y para que su iglesia siga exaltando a Cristo, proclamando su reinado por todo el mundo. Por lo mismo, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, es decir, una iglesia espiritual, al más auténtico estilo del Pentecostés, una iglesia verdaderamente pentecostal, es una iglesia que exalta a Jesús como el Rey, una iglesia
que proclama su reinado y lo extiende por toda la tierra. El salmo que Pedro cita expone muy bien la forma en que Jesucristo ha sido exaltado. Este salmo dice así: el Señor, es decir, Dios Padre, dijo a mi Señor, es decir, al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y me encanta complementar este versículo con el Salmo 24, que fue leído al comienzo de este culto. Cuando Jesús ascendió, fue capaz de caminar a las puertas del cielo y exclamar: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Me imagino a todo el cielo en silencio. Todo el cielo absorto por la llegada de Jesús, el vencedor, hasta que alguien se atreve a preguntar: ¿quién es este Rey de gloria? Es decir, ¿quién se atreve a hablarle a estas puertas? Y de repente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el león de la tribu de Judá, responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Jesucristo es el Rey de toda gloria. Luego de entrar por esas puertas, el Hijo se dirige al Padre, y el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra, allí en el trono celestial. Jesús, que es digno de todo honor, asciende al trono y recibe toda la gloria y toda la autoridad sobre la creación. Es por eso que las palabras finales de Pedro son: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Dios ha declarado Rey a Jesucristo, su Hijo. Él es el Rey, porque Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y algún día, hermanos, toda rodilla se doblará ante este Rey y toda boca confesará que Jesús es el Señor. De todas las lenguas se confesará a Jesús como el Señor. Porque como dice el Salmo 110, Dios está poniendo a sus enemigos, los enemigos de Cristo, por estrado de sus pies. Y nosotros, que alguna vez fuimos por naturaleza enemigos de la cruz de Cristo, solo por la obra soberana del Espíritu Santo es que hoy podemos proclamar a Jesús como Rey de nuestras vidas. Es gracias a la obra soberana del Espíritu Santo que hemos confesado a Jesús como el Rey. Para terminar, quisiera llevarlos a pensar en lo siguiente. En el aposento alto, cuando Jesús ascendió, había 120 seguidores de Cristo. Sobre ellos descendió el Espíritu Santo y ellos proclamaron el Evangelio del Rey Jesús por toda Jerusalén, Samaria, Judea, por todo el Imperio Romano y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos somos en este salón? De seguro somos más que 120, ¿verdad? Y tenemos el mismo espíritu. ¿Cuántas cosas podría hacer el Señor si nos ponemos en sus manos para seguir proclamando el reino de Jesús como esté a nuestro alcance? Pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu para ser una iglesia que exalta a Jesucristo, el Rey. Una iglesia que proclama y que extiende su reino. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente te damos gracias, te alabamos porque tú has quebrantado nuestro duro corazón y por tu Espíritu Santo has implantado una nueva vida en nuestros corazones. Queremos rogarte que uses tu palabra con el mismo poder para que más y más personas confiesen que Jesús es el Rey, que más y más personas depongan su rebelión y que en lugar de ser enemigos de la cruz, puedan ser reconciliados con la cruz, contigo. Permite que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio nuestro, que nos capacite con poder para que seamos un pueblo unido,
que proclama el señorío de Jesucristo. Guíanos, Señor, con ese poder para que continuemos así hasta que Jesús vuelva como ese rey majestuoso, tal como lo has prometido. En su nombre te lo rogamos. Amén.